María Inés Socha Castañeda. Mi papá es Efraín Socha Reyes, mi mamá Lastenia Castañeda, Castañeda de Socha. Castañeda de Socha, no, mi mamá era, parece que se me olvidó. Era Lastenia Socha Castañeda Nieto, era mi mamá, y mi papá Efraín Socha Reyes. Y mi abuelito, mi abuelo Manuel Socha Cifuentes, y mi abuelita Carlina Reyes, que eran los papás de mi papá. Y los de mi mamá era Rafaela Nieta y Julio Castañeda, que vivían en Suachoque. Y mi mamá desde muy jovencita se vino desde por allá. Ahí se conocieron con mi papá, que mi papá fue a trabajar allá a Suachoque, allá se conocieron. Mi mamá se casó a los 14 años. 14 años. Y ya mi papá la trajo y ahí estamos. Somos 10 hermanos. Yo soy la cuarta de ellos. 7 mujeres, 3 hombres. Y, ¿qué más le digo? Mi papá perteneció mucho al resguardo. Él se iba los días, era como cada mes que iban al resguardo arriba. Él decía, nos vamos para el resguardo. Y se iba y siempre cogían un palo y se iba y al resguardo. Eso duraba el domingo, mediodía, todo allá en sus reuniones. Cada 8 de diciembre se hacía la misa, porque eso era algo anual y algo muy sagrado. Y se nombraba a todos los difuntos del año, digamos a los que murieron durante el año, se hacía la misa, todos íbamos a la misa. Era muy bonito participar en uno de esos eventos que hacían allá en el resguardo. Íbamos al salón comunal del resguardo, que todavía existe la casa indígena, es ahí existía. Y bueno, mi papá participó mucho del resguardo, mi abuelito también. Mi abuelo estuvo mucho tiempo ahí, mi abuelito Manuel. Y ¿qué más le digo yo? Todos mis tíos también, pero digamos mi tío Rogelio, mi tío Manuel, son los que estuvieron ahí, siempre estaban ahí en el resguardo, porque los otros tíos vivían en Bogotá. Pero mi descendencia toda es de Socha, Garzón, Cifuentes y Reyes, es mi descendencia. Tengo 69 años, tengo 43 años de casada. Con él duramos un año de novios, poquito tiempo, porque uno tiene que conocerse bien, poquito tiempo, un año de novios, y ya después, como dicen, quedé embarazada de mi hija mayor, tuve mi hija mayor y a los 2 años de que ella nació me casé. O sea, llevamos como 47 años de conocidos. Ya vamos para medio siglo, imagínense, todo lo que me toca aguantar. Vamos para medio siglo, pero ahí vamos, digo, cogidos de la mano de Dios, ahí vamos. Nosotros nos gusta mucho sembrar, sembramos hoy en la montaña, sembramos cubios, arracacha, frijol, entre los dos. Siempre él está ahí conmigo echando asadón, arreglando las matas, y yo estoy ahí sembrando con él. Pero nos gusta mucho lo que es la agricultura. Incluso tengo un invernadero donde tengo plantas orgánicas. Todo lo que yo tengo acá es plantas orgánicas porque yo no fumigo con nada. Preparo mis fumigos, digamos lo de acá, que es la cebolla, el ajo y el jabón rey. Eso se hace un fumigo y se fumigan las matas, con eso se ahuyentan los animales. Y los abonos también me gusta prepararlos yo misma. Con las cáscaras de huevo yo las muelo, las revuelvo con el abono de las gallinas, con todo lo que sale de la cocina, todo cojo y lo pico, lo boto así, lo extendemos y se tapa con tierra. Y vuelve y se hace el mismo proceso hasta que vamos sacando un abono y con eso es que abonamos. Eso es que yo abono. Y por ejemplo el agua lluvia, toda se recoge para las matas, porque no se puede rociar con el agua del acueducto, porque esa agua tiene cloro, entonces las matas la tierra va quedando blanca, se va blanqueando por el cloro. Entonces yo evito rociar con esas matas, con esa agua. Así, digamos, si no llueve, pues no llovió y no se pudo hacer nada, pero no me gusta rociar con esa agua, porque sí trae mucho cloro. Yo rocío es con agua lluvia. Cuando no llueve, pues ahí dejamos que hasta que llueva se vuelve a sembrar. Pero tengo también árboles frutales, tengo gulupa, tengo guayaba,
níspero, granadilla, tengo durazno, oruga, tengo pepinos, mora, de toda la fruta casi siembro de todo. Y gracias a Dios, pues de eso es que nosotros ahí nos sostenemos. Bueno, mi nombre es Juan Cojo Rodríguez, tengo 67 años, 67, soy hijo de Nepomuceno Cojo Perea y Emma Rodríguez Garzón, padres comuneros. Mi abuelito era primo hermano con Pío Quinto Cojo, el que fue el integrante que luchó por lo del resguardo indígena, o sea, el que designaron todos los indígenas de acá lo comisionaron para hacer el papeleo y todo lo que se hizo en Zipaquirá, toda esa cosa. Yo vengo de descendencia de los defensores del resguardo. Mi papá sí toda la vida fue de la Junta. Él fue alguacil, fue tesorero, fue gobernador, fue secretario, fue mucho de todo. Casi todos los cargos. Todos los cargos. Porque todos los domingos él se venía para el resguardo. Ellos todos los domingos. Y cuando él fue gobernador, toda la gente iba a la casa a pagarle el impuesto, que mire que tenemos este problema, que entonces el domingo tocaba ya llevar la hoja, ya llevaban la hojita escrita, que mire que fulano de tal me soltó la vaca y me hizo daño, entonces todo eso tenían que venir a hacerle reclamo y la gente hacía caso. La gente, si le hacían mal al vecino con el ganado, tenían que pagarle la cosecha o darle el maíz para volver a resembrar, o sea, había mucho respeto. Y yo me acuerdo que él nos traía a las reuniones, o a veces hacía las comisiones que hacían yo me acuerdo de cuando estuvo don Pablo Rodríguez de gobernador, después fue don Marceliano Pachón, después don Fidelino, después el otro primo, Pachón el de abajo, y ya después fue cuando vino ya Pedro, y vino así descendencia. Pero en ese tiempo no había todavía el salón, allí el salón comunal. Fue cuando se reunieron y empezaron ellos con los amigos a gestionar para que regalaran las cosas, o sea, pedir donaciones. Y la gente donó bloque, otros donaron cemento, otros donaron arena. Por ejemplo, allí el señor de la gallinera donó las 2 cerchas que están hechas en la mitad metálicas, esa la regaló don Méndez. Y así fue como se empezó a hacer el salón. Y era todos los domingos a trabajar allá. Por ejemplo, nosotros nos levantamos, yo era como si fuera la mayor, porque a mí siempre me tocaba colaborarle a mi mamá. Entonces mi mamá nos daba un tinto, porque eso sí toda la vida nos enseñó a tomar tinto primero que todo. Nos daba un tinto y nos íbamos a traer la leña. Íbamos por allá, al Picacho, a la Hondonada, a la Chiguata, todas esas partes íbamos a buscar leña. Y traíamos la leña, nosotros llegamos con la leña y ya mi mamá nos tenía el chocolate. Pero el chocolate no era a veces con leche, sino en agua, el chocolate en agua. Ella nos daba nuestro medio pocillo de chocolatico a cada una, y eso era que nosotros tomamos, medio pocillo de chocolate y nuestro caldo, el caldo con papa. Y ya llegamos y a llevar el ganado. Llevar las vacas también al cerro, allá en la parte como del lado de Laureano Reyes hacia arriba. Entonces nosotros llevamos el ganado. Ordeñábamos y llevábamos, porque yo salía a ordeñar, entonces nos tocaba ordeñar, llevar el ganado. Ya llegábamos, ya mi mamá estaba haciendo la sopa, nos tocaba llevarle a moler, a pelar la papa chiquita, porque se hacía con papa chiquita, coger las habas, porque mi papá tenía una huerta muy hermosa, tenía haba, frijol, mazorca, el que nos sembraba, de todo, y nosotros buscábamos de ahí mismo y todo para la sopa. Entonces ese era el oficio de alistar el recado, traer el ganado, cargar agua, que nos tocaba ir allá al Jordán, era que ahora le dicen el Jordán, pero ese no era el Jordán. ¿Es eso cómo es que se llamaba? Los amargosos, el Jordán y los lavaderos. Entonces nos tocaba cargar agua.
Y esa agua, digamos, esa agua era limpiecita, esa era pura. Y en canecas. Se ponía un palo, uno adelante, otro atrás y las canecas en la mitad. Y ahí cargábamos el agua. Dejábamos todo equipado, como dicen, para el otro lado, para el otro día, con el agua cogida y todo listo. Y cocinamos era con leña, en fogón. Mi mamá colocaba su olla grande y a veces cuando hacía la comida, la olla de arroz todo era por un ladito del fogón y iba dándole vuelta. Y ella hacía sus arepas, como yo digo, de maíz zarazo. Eso ella le echaba cebolla, le molía cebolla y le echaba panelita o azúcar y después le echaba la cebolla por encima para poderla voltear. Y eso quedaban muy ricas esas arepas. Mi mamá hacía unas arepas deliciosas. Ella cocinaba rico, muy rico. Yo aprendí mucho de mi mamá, mucho. Entonces era como un día de nosotros así, traer la leña, traer el agua. Y eso sí, la casa, vivíamos en el ranchito de mi papá, pero limpiecito. Nosotros nos daba miedo que mi papá llegara y encontrara sin barrer. Lo veíamos que venía allá al lado de la Sandoval y corra, si no hemos barrido, corra a barrer. Y barre toda la casa limpiecita. Mi papá no podía ver un grano de maíz botado en el piso, porque nos regañaba. Nosotros eso sí era la casa limpiecita. Eso me acuerdo de todo cuando éramos niñas. Todas nosotros cargamos con Gladys y con Carlina. Gilberto también está entre esos que cargábamos la leña. Son mis hermanos. Ahora su día como mujer, ¿cómo era su día, papá? Mi vida era, nosotros nos despertaban a las 5:30, nos daban agua de panela o nos daban tinto y a alistar el ganado porque ya ellas ordeñaban temprano, mi mamá y mis hermanas ordeñaban. Y nosotros como hombres nos tocaba traer el ganado hasta allí detrás de la albanera, que mi mamá tenía un lote. Nos tocaba venir a traerlo, dejarlo ahí y venirnos rápido porque como entrábamos a estudiar a las 8 en ese tiempo. En ese tiempo era todo el día. Entonces llegaba uno a la casa, ya desayunaba, tomaba el caldo de papa y cogía uno, se bañaba uno y coja su cuaderno y nosotros nos quedábamos, pasábamos como de aquí a la esquina. Un potrero. Y ya estábamos en la escuela. Ya estábamos en la escuela. Y ahí en la escuela de estudiar, ya salíamos a las 12 y a almorzar y volvíamos a entrar a la 1 y a las 4 salíamos y a las 4 nos tenían las 11 en la casa, que era chocolate o avena o cualquier cosa nos tenían. Y tómese uno eso y véngase a llevar el ganado. Pero de paso, como tocaba llevar el ganado, había que llevar una tabla de leña en la espalda. O sea, recoger leña de una vez y echar el ganado para abajo. Pero luego nosotros jugamos mucho a las escondidas. Incluso tengo un recuerdo muy que por culpa de mis hermanas, mi papá me pegó un regaño y me entró. Porque los Garzón, Alberto Garzón y Ernesto, ellos iban mucho a jugar a la casa. Y Alba. Ellos iban a jugar escondidas, pero era como a las 6, 7 y mi papá ya estaba en su cama, ya estaba acostado. Y nosotros corre alrededor de la casa escondiéndonos. Iba y dice una de mis hermanas, grita y dice 1, 2 y 3 con Clipor Inés que está detrás de la casa con Alberto. No, eso mi papá fue como si quién sabe qué le dijeran. Se levantó Inés, ya se me entra, eso me entró de una. Porque mi hermana dijo, es 1, 2 y 3 por Alberto e Inés, y todos estábamos detrás de la casa, pero a ella se le ocurrió decir Inés y Alberto. Pero eso nunca se me va a olvidar, porque éramos pequeños. Pero sí, eso mi papá nos hizo entrar. Me hizo entrar a mí, me pegó mi regaño. Y se acabó el juego, porque ya después no nos dejaba jugar. Mi papá nos cuidaba mucho, porque éramos 7 mujeres. En los sitios históricos, lástima que los han dejado deteriorar. Porque, por ejemplo, aquí, donde queda la boca de la serpiente, eso lo cogieron, fue de basurero. La gente ahora se dedicaron a rellenar todo eso de tierra, a engostar la vida, y eso permanecía limpiecito. Eso ahí había unos nidos de unos búhos blancos y unos grises. Arriba, la parte de arriba había un ojal grandísimo, y eso era muy bonito. Pero ahora hay nido de fumadores. Ahora hay nido de fumadores y todo eso, y así, por lo consiguiente, los sitios históricos ya se han ido. Por ejemplo, en el dormidero, le decían el dormidero, era porque
la mayoría de gente tenía ovejas y las dejaban allá para no bajarlas todas las tardes, entonces las dejaban ahí. Y a cada cual sabía cuáles eran sus ovejas, cuál era su... Sí, y por eso se quedó esa parte de allá, eso era el dormidero. Y como en ese tiempo pues no se perdían los animales ni nada, porque no, cada cual se respetaba. Sí, lo mismo la chihuata cuando la tuvieron Federico, eso era muy bonito, eso habían 2 kioscos bonitos. Sí. Había agua. Yo sí fui. Había agua. Qué cosa tan hermosa. Eso ellos mantenían un cultivo de mora y pozos de agua, pero era esa agua clarita. Clarita. Sí. Eso había agua en esa parte, ¿y qué? Y eso sembraban harto, y bueno, por problemas hay de que como eso les dieron a ellos en arriendo, entonces ya lo sacaron y ya eso se volvió monte y los incendios, todo se acabó la... Pero ya sí en acero. Sí, en acero, sí. Lo mismo ahí hay una piedra que la llaman la piedra de las Torcasas. Bajando de los locales, esos así, donde coge una cañada, hay una piedra grande y tiene un pozuelito así lo más de bonito, que era donde las Torcasas iban a tomar agua. Okay. Y ahí de para abajo, como unos 30 metros bajando ahí hacia la mitad de donde era la cantera, había otro nacedero, llegando al rodadero. Todo eso había nacederos ya, porque era la que salía abajo donde Laureano, de todo eso, la parte de arriba de la casa de Laureano. Todo eso eran nacederos ya. Eso había mucha agua, pero debido a los incendios y todo, se acabó. Don Juan, ahora que hablaba de la piedra de la serpiente, ¿qué historias conocen ustedes de ese pedacito, de esa zona? ¿De dónde está la piedra? Pues yo me acuerdo era que habían siempre los nidos, como dice, de chulos. De los chulos. Y los búhos, que eran unos grises. Grises y unos blancos. Y los chulos incluso cuando pequeños son blancos, ¿no? Sí, son blancos. Eso ahí se crea. En acero y águilas, también habían unas águilas en la parte de arriba. Todavía hay. Por acá vuelan, son como unas 4, digamos, la mamá, el papá y sus 2 hijitos. Todo esto vuela, pero es una cosa muy bonita. Juan la otra vez cogió una. Sí, yo tengo una foto. Cayó en el corral de las gallinas. Se metió a cogerse las gallinas y como tenía malla por una parte de encima, una cosa entonces salió hacia la parte de abajo y quedó metida entre la malla. Y yo la cogí y abrí la cara así. ¿Y está en las fotos? Y está en una foto, por ahí está. Grandísima, Sí, sí, una cosa era un animal muy bonito, muy bonito. ¿Y ya? ¿Lo dejo ir? Sí, porque eso no, ¿para qué los cogen? Son animalitos Lo mismo que cuando yo trabajé en la cantera, allá había un águila, pero como rojita, como coloradita. En la cantera es cerca de piedra. Mire, allá eso... Los lavaderos arriba. Por eso, yo creo que la mayoría de gente nadie conoce, de los que están viendo allá nadie conoce ni cómo se hizo esa carretera, ni cómo eso no había carretera, no había nada. Había carretera hasta la entrada de la cancha al rodadero. La carretera que hay de ahí a subir a todos los bohíos, esa la hice yo. Sí, sí. Yo trabajaba con Luis Bastías, que era el que le habían arrendado la cantera, y nosotros diseñamos la carretera y hicimos a pico y pala. Esa fue hecha a pico y pala, lo mismo donde está el primer, donde está la cocina, allí era un patio, eso ahí sacamos laja, sacamos piedra y todo, y se formó ese patio. Y arriba donde está de las mujeres, ese es otro patio que hicimos sacando laja y todo, y se hacía el derrumbe de arriba y caía la piedra ahí, y si se pasaba de ahí llegaba al otro, ¿no? Que ahí fue cuando le cambiaron el lote a Laureano, porque una vez una piedra se nos pasó y le pasó por el pie de la casa y casi se la tumbó una pared. Casi se la tumbó una pared. Y entonces ahí le hicieron cambio. Le dijeron, bueno, puede sembrar el lote, pero no puede hacer casas ni nada. Y le dieron al lado. Frente, donde tiene la casa. Y no, que cogió todo. Eso le iba a preguntar, él cogió a la brava de acá porque eso le pertenecía, o sea, eso siempre era zona de resguardo. Sí, y era de riesgo, porque volaban las piedras, entonces por eso no se podía construir ahí. Sí, yo trabajé ahí, lo mismo que allá arriba hay una cruz, no sé, pero dicen que la tumbaron. Cuando vendieron la madera de la señora Benilda,
Nosotros, esa cruz la hizo Juan Antonio Bojacá, que era el que hacía las lápidas y todo eso, y que tallaba. Sí, allá había una cruz. Y eso era muy, pues nosotros diseñamos todo eso y vean cómo se volvió. Y por lo menos nadie sabe cómo se hizo eso ni qué. Ni idea. Ni ideas, nadie, la juventud, nadie conoce cómo era esa montaña. La montaña era así. Pero allá había oro. O yo digo que hay. Porque mi mamá, cuando ella llegó, recién que llegó a la casa, mi mamá dice que ella todas las mañanas y las noches veía una luz que caminaba. Siempre, ella decía, yo veo la luz que sale del lado de un lote de Doña Casilda, creo. Doña Casilda, y cogía así la luz. Y por la mañana dice que ella cuando se levantaba como a las 4 volvía y veía la luz. Decía mamá que eso era oro que había ahí. Fue cuando una vez llovió tanto y se vino decían que se había venido el Mohan. Y se vino y se entró, fue donde la orilla, no hay el pie donde había un pozo, ahí quedó todo, ¿cierto? Aunque dicen que eso ahí quedó todo. Sí. Y no que eso quedó todo tapado. Era un pozo donde íbamos a lavar y de pronto eso quedó todo tapado por ese aguacero y decía mi mamá que todo había caído de ahí. Entonces no se sabe porque mi mamá siempre veía, ella decía, yo veo las luces cuando salen en la mañana, era una luz que veía. Cuando ella iba a cargar agua una vez dijo que le había salido una señora sin cabeza del lado de don Rubén Villalobos, sí era Villalobos, sí, don Rubén Villalobos. Y salía de ahí, dice mi mamá, ella la vio sin cabeza y mi mamá dice, ella corra con sus vasijas, porque salió la persona de blanco y sin cabeza y volvió y se entró. O sea, había muchas historias que mi mamá recién que llegó veía. Y ahí nos contaba todo. Nos contaba todas sus historias. Ella se iba a cargar el agua temprano, a veces no le dejábamos el agua, o éramos muy pequeños, entonces mi mamá le tocaba madrugar. Ir ahí en la curva de Hernando Villalobos, en esa curva, ahí era un nacimiento y mi mamá ya cargaba el agua, que era el más cerquita. Entonces ella sacaba el agua de ahí y con esa era que comíamos. Pero era ahí en toda la curva de Hernando Villalobos, en toda la curvita así, ahí mi mamá cargaba el agua. Pero ella decía que cada vez que iba por agua la asustaba. Esas son historias. Sí, eso sí, pues en el cerro dicen muchas historias, mucho. Pues sí, la vez del aguacero ese tan terrible, sí ya estábamos en la cantera, pero eso veíamos ese creciento, ¿no? Y eso llovía y llovía, fue toda una tarde, como desde la 1 de la tarde como hasta las 5. Fue cuando bajó todo se nos entró el agua. Eso aquí, todos los Sandovales, todo eso era lleno de agua. Todos los potreros. Todos los potreros, eso era lleno. Todo eso. A mí me tocó romper la casa, porque era en adobe. Y como se vino como dicen, toda esa cantidad de agua, toda se nos entró. Y las camas, como dicen, nadaban en agua. Y había una barra, no estaba ni mi papá ni mi mamá. Había una barra y yo rompí la pared y por ahí salió el agua, para el lado de Don Chucho Socha. Y eso sí, nunca en mi vida se me va a olvidar. Y rompí la pared y era fácil de romperla por lo que era adobe. Era adobe. Y mi papá hasta se reía de ver lo que yo había hecho. No me dijo nada porque claro, todo eso nos quedó enlabonado, todas las camas, todo eso quedó todo mojado, todo vuelto a nada. Porque, por ese aguacero. Porque eso sí bajó todo, decían que había bajado el mar, decía mi mamá. Sí, eso el cerro tenía mucha agua. No, y la otra que me acuerdo, que mi abuelito me contaba, que la piedra con la que está hecha la diosa Chía, la sacaron de allá. De allá, y que un familiar de Marcos Parra, o sea, de Marcos Parra viejo, fue el que prestó el carro, un camioncito. Y que eso le metieron palos por debajo entre todos y para poder llevar la piedra hasta el parque, para labrar la diosa Chía. Esa fue sacada de allá, de arriba. O sea, del resguardo. Del resguardo, hacia la parte del rodadero para allá. Es lo mismo que la vía esto no existía. Existía un caminito como de 1,20, así, donde uno andaba en el burro, ¿no? Todo esto hasta salir allí. ¿Ah, sí? Ese no existía. ¿No era de carretera? Eso lo hicieron en la administración
de don Fidelino Pachón, cuando don Fidelino Pachón era Administrador del resguardo. porque en ese tiempo se llamaba administrador, no se llamaba Gobernador. no se llamaba gobernador, con la gobernación de Cundinamarca. Entonces, ¿qué pasó? Que la gobernación de Cundinamarca prestaba el bulldozer que hasta lo dejaban aguardar en su casa allá donde su papá. Entonces, esto, pues, reunieron a la gente, todos los de la orilla, y nadie, los de terrenos públicos, ninguno quiso ceder terreno. Entonces, ¿qué tocó? Escarbar más hacia la parte del resguardo. porque el resguardo era más para abajo. Por ejemplo, el Edén, donde es Calamarín, doña Olga no dejó arrimar la carretera a la cerca y tocó dejar una margen como de 7 metros que se había dejado de la carretera, del terreno de ellos para poder abrir la carretera. Se dejó una franja de 7 metros y así sucesivamente casi todos los tramos. Y vea que ellos, cuando empezaron Calamarín, yo fui a hablar con Orlando Gaitán esa vez, y que mire que se están adueñando de lo del resguardo, que están cercando por más arriba. No, chino, tranquilo que yo voy y eso ya se arregla. Y vea, toda la gente cómo se avanzó, no dejó carretera. Y esa carretera es del resguardo. Esa no la dio el municipio, no la dio la nación, ni la dio el municipio. Se hizo sobre el mismo terreno del resguardo, porque los de abajo ninguno quiso ceder. Entonces esta viene a pertenecer directamente al resguardo. Pues ahí está la pelea ahorita, que toda la gente dice, los de abajo dicen que no, que el resguardo empieza de la carretera para arriba, ¿no, señor? Y nadie sabe eso. Como el lote mío, que es abajo de la carretera. Hay varias propiedades que están abajo de la carretera. De esta familia, los Cojos, su Sí. prima, Leonor, La está cancha, abajo. la cancha de basquetbol del taller Sí. artesanal, Sí, esa es de la del mitad. resguardo. Esa es del resguardo. Sí. Entonces, donde se dieron y donde no se dieron. Sí, toda esa parte, y vea, se dio la vía y ahorita la pelea que el municipio empieza, o sea, que lo del municipio empieza, o sea, el resguardo empieza aquí, no el borde de la carretera de abajo, sino aquí para arriba, sino que la Carretera es del resguardo. La carretera es del resguardo, porque nadie de los de abajo quiso ceder, nadie quiso dar. Entonces, y por ejemplo, para subir al salón, eso era como unas escaleras, y a mí me tocó dinamitar las piedras ahí en frente de esta señora Lucía, para poder pasar el bulldozer. Sí, todos esos son anécdotas que nadie sabe, sino todo el mundo sabe. Todo el mundo tiene cuento diferente. Cuento diferente, pero sí había. Porque por ejemplo yo me acuerdo que una vez yo sembraba aquí con mi abuelito aquí arriba, un lotecito que él tenía, allá había una casita y nos veníamos a cuidar la papa ya cuando estaba para sacar. Y se levantaba uno a la 1 de la mañana y salía como una estrella que botaba un reflejo. Pero eso ya jamás se volvió a ver. Eso era muy bonito, como cuando alumbramos con una linterna, Sí. así hacia abajo, se veía un lucero que botaba. El lucero, nosotros le decíamos el Un lucero. lucero que botaba un reflejo, pero largo, Bien fuerte. bien fuerte. Yo sí me acuerdo. Eso Siempre sí. salía en esa parte del Sí, lucero. eso se veía. Y ya ahora no. No, eso ya no. Ya el lucero se fue por otro Ya lado. no se va para otro lado. Sí, hay mucha historia, pero ya la gente distorsiona. Ujú. Como deciden allá en el Jordán, ¿cómo es que se llamaba también? Amargor. Los amargosos, no, allá por el lado de Pilar de para arriba. Ese es Las colonias. las colonias. Allá se llamaban, eran las colonias. De allá cargábamos agua y allá mi mamá todas las mañanas veíamos una serpiente amarilla. Allá sí había oro de verdad. Mi mamá cuando llegamos a las 4 de la mañana, ahí la serpiente solo era así por encima del agua. Mi mamá decía, no la vayan a asustar ni nada, porque el agua se va y se va la serpiente. Y siempre llevábamos agua. Y vaya sorpresa, hace como yo creo que como 7, 8 años, yo creo. Subimos una vez con mis hermanas caminando por ahí, cuando me di cuenta que saquearon el pozo. No sé en cuál administración fue. Yo no sé si fue en la de Horacio. Fue como en la de Horacio. yo creo. Dinamitaron la piedra. La sacaron. Porque era un pozo que ahí permaneciera.
y ahí había oro, decía mi mamá. Por la serpiente que siempre salía, y era amarilla, amarilla. Era una serpiente amarilla. Pues aquí en el Chamón nomás también, aquí arriba, ¿no? Que es el único pozo que hay cuadrado dentro del resguardo. El único que había cuadrado. De resto eran redonditos, pero ese había cuadrado y vestido en piedra. Ahí también decía que había una serpiente, me contaba mi tía, que era la mamá de los Perea, Anita Perea. Que ahí todos los de ese rincón se suplían de ahí del agua. Pero de ahí salía harta agua, harta. ¿Y quién vestiría ese pozo? Ese Eso sí, sí. yo sí quisiera, del pozo de quién sabe, pero yo sí quisiera, ¿por qué hicieron todo eso de allá? Y eso era, digamos, esa parte, ese sendero era muy amplio cuando uno subía por ahí. Por el lado del señor, como es el le decían el burro, el burro, Ignacio Pulido. Ahí de para arriba, pues cuando fuimos, apareció todo cercado y lotecitos ahí para arriba. Acabaron con el sendero y sacaron la piedra donde estaba el agua. Eso nos dejó a nosotros sin palabras, porque uno de toda la vida está viendo uno eso. Y vino una administración, que es que no me acuerdo si fue la de Horacio. O la de Pedro. O la de cuando estaba don Villalobos. No, como cuando estuvo Pedro, me parece. No, cuando estuvo Pedro creo que todavía existía eso. Y fueron y movieron la piedra ya. Eso ya no existe, eso ya es como que ya cogieron eso de lotes. Muchas cosas. Uno mismo se encargan en acabar con lo que hay en la comunidad. En el resguardo. Entonces así. Qué pesar. Mi mamá y mi papá siempre, más que todo mi papá, sembraba en el menguante. Siempre. Cuando la luna está como una uña, por ejemplo ahorita, hoy está como una uña, hay que sembrar. Yo siempre también siembro así, yo voy como lo que sea mi papá. En menguante, yo siempre siembro. Cuando es luna llena, yo nunca siembro. Porque dicen que, pues, que la cementera no se da, o las matas no se dan igual, pero en cambio yo siempre siembro en menguante. La cementera sí. Y la mentira se da muy hermosa. Y mi papá siempre sembró así, y por ejemplo él tampoco usaba químicos ni nada. Mi papá él botaba era la ceniza, como se cocinaba con fogón, siempre secaba toda esa ceniza y todo eso era el abono, y el abono del ganado. Pero eso era belleza que él cosechaba. ¿Y en qué mes es ese? Digamos, ellos se sembraba en enero. En enero. Ahorita no se puede sembrar porque en enero nunca está lloviendo. Incluso ni en febrero, a veces le toca uno esperar hasta últimos de marzo, primeros de abril. Pero en enero ya la gente estaba arreglando la tierra para poder coger a mitad de año una cosecha y arreglar para coger la otra cosecha ya terminando el año. Eran 2 cosechas. Creo que hoy en día, digamos ya lo que es, por decir la hortaliza, hay hortaliza que se da al mes y medio, 2 meses. Eso es rápido que se da. Pues digamos según el terreno y según el agua que haya para rociar. Pero antiguamente eran 2 cosechas en el año. Siempre en papa eran 2 cosechas en el año. Y eso se rotaba. Si esta vez sembró papa, a la próxima siembra maíz. Porque él nunca sembraba papa y al siguiente papa no. Se rota. Siempre los sembrados, los cultivos, toca rotarlos para que así mismo produzca la tierra. Y la tierra no se canse. Pero eso se hacía. Y hoy en día pues ya obvio es diferente, pero yo sí acostumbro lo que se acostumbraba mi papá, en menguante. Y el día martes o el día viernes. En otro día no me gusta sembrar, aunque yo casi todos los días entierro maticas, pero yo siembro martes o viernes. ¿Y qué tiene que ver los días? Porque digamos esos días, decía mi papá, que son los que, como que la tierra está como con su energía, tiene todo como su, ¿cómo le digo? Como a coger su semilla, el martes o el viernes, siempre, es que miren, los martes o los viernes. Era cuando se sembraba, mi papá sembraba así, yo siembro así, que sea martes o sea viernes, para yo sembrar. No, y que en ese tiempo se intercambiaba la semilla con los vecinos, uno cambiaba, cambien el maíz, yo también tomé maíz de aquí y lleve para, no el mismo que cosechó uno, sembraba no, se hacía cambio. Entre los vecinos. Entre los vecinos se cambiaba para rotar. Y mi papá escogía era la mejor semilla. Sí, ellos escogían la mejor el semilla mejor y hacían maíz, cambio. el mejor maíz y se hacía cambio. Pero las cosechas eran buenas, que era diferente tierra y diferentes semillas. Pero ahorita son los tiempos, digamos, por lo que casi no llueve, pues obvio, no se ve
¿Qué se cultivaba antes que ya hoy día ya uno no El ve? trigo y la cebada. Mi papá sembraba trigo y sembraba cebada en el lote de abajo. Siempre. Y nosotros le ayudábamos a secar. Era bonito. A mí me encantaba secar. Porque eso era así de alto y uno cogía la manotaba y con la hoz llegaba uno, segaba y con unos gabos hacía el atado. El amarre. El amarre. Sí, pero eso sí se hacía. Eso era mucho. Los tiempos no volverán así de bonitos. No volverán, porque eran muy chéveres y uno nunca se aburría, que no tenía, que en ese tiempo que celulares, que nada de eso. Y uno vivía tan feliz y tan contento. Y ahorita que nos embruteció el celular. La tecnología. La tecnología, pero sí. Sí, los tiempos eran muy bonitos. No, y las semillas que hoy en día no, hoy en día la semilla está diseñada para producir una sola cosecha y Sí. para poder comprar, no como en ese tiempo que sí se guardaba la semilla, la semilla ancestral. Pero yo, digamos, aquí yo tengo mis semillas. Yo dejo secar, por ejemplo, el perejil, la lechuga la dejo que dé flor para coger la semilla, la selga también, el apio. Yo a veces mis propias semillas las tengo. Para el chivo. Sí. ¿Qué horas son, Paulita? Perdón. Ay, está. Tranquilo, que eso se edita. Por eso está 4:30. está pidiendo la comida. Ah, Porque ya me- tiene horario. Es que se va, no le he preguntado a Marilena. Pero ya me han ido contestando todo. Sí. ¿Y qué le iba a preguntar? Yo, bueno, pero ya por ejemplo chuguas ya casi no... Ah, no, ya no se dan. No es que no, digamos, no quiera uno sembrar, no se dan. Ya no se dan. No sé. Porque yo he sembrado y no se dan. Por eso digo que la semilla viene diseñada. Ya la semilla y uno se viene tratada o algo, porque no se dan. Yo he comprado para sembrar, pero no se da. Uno saca y eso son chiquiticas, ¿no? No se dan. Pero los cubios sí. Los cubios sí se siguen dando. Siempre me gusta. Me gusta mucho el cubio. Y dicen que es de mucho alimento. De mucho alimento. Los cubios, el frijol de año, que es ese que enrieda en un árbol. Todo el año está dando. Entonces, ¿No lo conocen? Y aquí tengo semilla del frijol ese de árbol. Uno siembra unas 2 pepitas y eso se enrieda todo en el árbol y va botando. Tengo las matas, Todo el año tengo las estamos semillas. cosechando. Y se va cosechando todo el tiempo. Que para la sopa, para el arroz, porque me gusta echar el frijol en el arroz. Guisar el arroz y echarle el frijol verde. Queda muy rico. pues, sí. ¿Cómo eran esas celebraciones antiguamente? ¿Qué era lo que celebraban? Oh, lo mejor, el 7 de diciembre, que era lo más bonito. Sí, Hacer las hogueras en la mitad del camino. Porque no se hacía en la mitad del camino y cargaba, lo que era la ignorancia, porque a uno nunca le decían que no, y cargamos eran los frailejones. A uno no le decían que eso no había que tocarlo. Mi papá donde vayan y llegábamos con unos 3, 4 frailejones grandes y eso era lo que se quemaba. Siempre en lo que era el 24 y el 7 se quemaban los frailejones. Y alrededor jugábamos con la vaca loca, que eso se ponía, que era como unos cachos, le amarraban trapos, le echaban gasolina y corran a la gente. Eso era muy divertido. ¿No? Esos años no vuelven porque eso era tan sano, ¿verdad? Era muy bonito. La vaca loca y seguíamos con nuestras escondidas, mientras estábamos afuera nos escondíamos y 1, 2, 3 y siempre, sí, pero siempre los mismos juegos. Pero era muy bonito, se celebraba el Día de la Virgen Inmaculada, creo que es, Sí. el Día de la Virgen. Y al otro día era misa, al otro día era la misa arriba. La misa. Y esa noche arriba se quemaba, también hacían sus hogueras y de todo, quemaban creo que eran llantas, arriba ahí en la Y se montaña echaba de pólvora. Eduardo. Y se echaba pólvora. Y se ahí. echaba pólvora. O sea, la víspera. La víspera, así hacía las vísperas. La víspera y al otro día era la misa de 8 de diciembre. Por todos los difuntos del resguardo. Sí. Lo nombraban a todos. Sí, o sea, la fecha y lo que siempre era el 8 de diciembre. y en esas fechas especiales, ¿qué comida especial hacían? Siempre era como la mazamorra que de arriba hacían, era como la mazamorra. Sí. Pero digamos, chicha. y la chicha, sí, mi mamá casi nunca hizo chicha, pero siempre mataba gallina, eso hacía que la racacha, la gallina, la mazorca,
Ahí hacía sus piquetes muy ricos para el 7 de diciembre. Y el 24 sí era sagrado. Durante años y toda la vida mi mamá hizo los tamales. Toda la vida. Ella los traía, como dicen, de su abuelita, de su mamá, de todos, que es una descendencia muy, muy bonita porque son unos tamales muy ricos. Mi mamá los llamaba los tamales de picado. Y eso se hacen con harina de maíz, con la alberja, se hace con la calabaza, con el arroz, con guiso. El guiso se hace con manteca de cerdo y con el cerdo. Yo lo saco y la descendencia viene. Ya le enseñé a mi hija, ya aprendió. Ah, bueno, porque dijo, mi mamá que no se nos va a ir sin ellas aprender, y ella ya aprendió. Mi hija ya los hace, pues digamos en diciembre, mami, voy a hacerlos y hasta que los está haciendo y les está cogiendo el sabor, porque es que es bonito traer, pero como ese sabor, el gusto de que siempre saben al tamal. ¿Sí? ¿Y en qué los envolvían? En hoja de chisgua. Toda la vida ha existido las chisguas, la hoja de chisgua. Su mamá también hacía lo mismo, tamales. Tamales. Pero yo digo que como los de mi mamá, yo nunca comí. Y yo los hago más o menos parecidos a los de mi mamá. Digo, un día de estos los voy a invitar a comer tamal. Y aquí lo digo en cámara. Y ahí se queda registrado. No, sí, van a ver, de verdad, eso es todo. Voy a venir el 24. ¿no? Y decía, sí, porque yo los hago también los hago a veces el 23 para no estar cocinando el 24, para tener el día 24 descansado. Pues yo los hago el 23. Pero es que el tamal al otro día sabe mucho más rico. De hecho, el tarancho es más rico, es más delicioso. No sé por qué, porque se van concentrando todos los sabores y queda mucha cosa rica. Eso les cuento. Esas eran las comidas que hacía mi mamá. Y digamos Semana Santa, eso era una cosa muy chévere. Mi mamá hacía 2 clases de sopas. Hacía la sopa de lenteja y la sopa de garbanzo. Pero esa sopa de garbanzo era la cosa más rica, yo no sé, mi mamá molía el garbanzo, lo partía y quedaba pelado. Y guisaba la olla y echaba eso, pero eso era una sopa muy deliciosa. Que en ninguna otra parte yo me la he comido ni ahora la sopa de garbanzo que hacía mi mamá. Y siempre en Semana Santa. Y el pescado que se acostumbraba al pescado seco. Ese se dejaba 1 o 2 días en agua, al otro día se guisaba. Pero es que eso hay que saberlo guisar para que quede muy rico. Mi mamá lo guisaba con bastante cebolla, tomate, le echaba, digamos, todas las estas que tenía en la casa, los sabores, digamos, el tomillo, el laurel, la cebolla ahí mismo que se cogía, todo. Entonces eso quedó muy, muy rico, con las mismas especies de la casa. No tenía que estar usando nada más. Pero sí, muy bueno, se cocinaba muy bueno antiguamente. Ahorita no, porque son todo, como dicen, enlatados y cosas sin sabor. ¿Y qué agüeros habían así como de la Semana Santa? O de la siembra, no se podía, agüero no, eso era un respeto. El respeto porque allá no se podía que ni poner música. Hay música que uno no se moviera o algo, nada de eso. Mi papá nos regañaba. No podíamos oír radio, nos tocaba ir a la misa del sermón de las 7 palabras, era con mi papá, pero era mucho respeto. Nosotros no se podía ni, digamos es que ni barrer, porque se barría 2 días antes, arreglar todo para no hacer oficio nada, porque era muy sagrado lo que era el viernes y el sábado santo. Sagrado, sagrado. Y hoy en día pues no, porque a la final del día sábado todo el mundo se va a trabajar. Y como dicen, se acabó como la Semana Santa y ya. Pero el respeto que antes era una cosa muy bonita, muy bonita. Y es lo que uno, por ejemplo, tiene que inculcarle mucho a los muchachos, a los niños, a la descendencia que viene, porque uno escucha, oye, los muchachos y todo con su reggaetón y todo. Viernes Santo, ellos están allí que juegan en las tiendas tomando, ya no hay respeto, ya no creen en Dios, no creen en nada. Entonces todo eso se va perdiendo y por eso estamos como estamos. Don Juan, ¿qué recuerda también? ¿O qué agüeros había? ¿O cuando se sembraba? ¿O cuando...? No, cuando por ejemplo, lo de la siembra, que tocaba ir a mandar decir las semillas.
El 2 de febrero. el 2 de febrero hay aquí la misa y a bendecir la semilla. El día de la Le Candelaria. daban un canasto a uno con papa, con frijol, con habas, con maíz, todo orgánico, o sea, bien organizadito, y flores. Y lo llevaba uno y allá a la iglesia y allá lo bendecían. Sí, la semilla Sí, siempre se había que el 2 de mandarla a febrero. bendecir. Igual en la casa igual. Sí, eso era El día de la Candelaria. el día de la Candelaria. Tocaba mandar bendecir las semillas para que fuera buen año. Y el domingo de Ramos mandar bendecir, comprar el ramo y mandarlo bendecir, y después de la misa venía uno y lo colocaba en el sembrado, en el potrero que tuviera uno sembrado de maíz, de papa, lo que fuera, para que fuera buena cosecha. Y para que las borrascas, cuando había Sí. borrascas, no se llevara el maíz porque eso lo tumbaba todo. Sí. O se dañaban las cementerios. Y ahora no se ve, ya no. Ya se va acabando todo. Bueno, entonces 2 minutos porque termino. No, ya como para cerrar, como que hoy supongamos, bueno, tenemos esta cámara, ¿qué mensaje le deja usted al resguardo, a los que vienen, a los que los van a ver acá unos 10 años en Pues cámara? yo les dejaría, digamos, un mensaje que tenemos que primero que todo cuidar nuestra tierra, cuidar y sembrar. Porque es que si nosotros no sembramos, pues no vamos a recoger nunca nada. Entonces si nosotros sembramos con amor, se cultiva con amor, se cogen unas cosechas muy buenas. Y que los muchachos aprendan a hacer todas esas cosas, aprendan a sembrar, como de dónde viene la semilla, cómo se siembra, todas esas cosas que ellos lo que tienen que aprender. Porque hoy en día los niños que no conocen ni la mata de maíz, entonces hay que conocer todo, hay que enseñarles a los niños que de eso vivimos. Nosotros vivimos de la tierra. La tierra nos da el alimento y nos da nuestra medicina también. Entonces, que hay que cuidar mucho nuestra tierra. Yo les diría a la juventud que respetar a sus mayores, porque uno, todo esto lo sabe porque uno respetó a sus abuelitos, a sus padres, que ellos eran los que sabían, entonces, que uno, pues sí, a pesar de que la juventud hoy en día es más estudiada de todo, pero hay que respetar a los mayores, creer en los mayores, porque esto es lo que nos ha hecho falta en el resguardo, porque ya, primero en las elecciones dicen, sí, vamos a hacer la esta de los mayores, o sea, para sacar un grupo de mayores que sea los que, pues no que manden, pero que sí digan, mire, esto era así, esto era así, esto era así, y que le hagan caso. Ahorita no, algunos lo ocupan y dicen, no, llega uno a hablar allá a la reunión, no lo respetan, lo gritan, lo abuchean. No, eso no lo había, pero ¿por qué viene eso? Porque los padres no los han enseñado a esos hijos a respetar a la gente. Si uno se volviera 20 años atrás o 25 años atrás, el respeto que había cuando había una reunión de esas, no, allá no era gritar al que más hablara, al que más gritara, al que más chiflara, no señor. Eso era un respeto muy bueno. Eso sí les diría que respetar y escuchar, porque todo el mundo tiene derecho a escuchar. Así que si van por mal camino, pues hay que escucharlo para saber y para poderlos guiar, o esto fue así, esto así. Pero no que cojan a los mayores y los abucheen, los dejan callados. Entonces por eso la gente, los mayores, casi en las reuniones no, porque no los dejan hablar, porque hoy en día ya la juventud, porque yo sé manejar el computador, que yo sé, pero en ese tiempo no se manejaba computador y se vivía bien. Y había mucho respeto. Y había respeto y las cosas se supieron hacer. Entonces, eso le diría yo a la juventud de hoy en día, que respeten mucho a sus mayores y respeten mucho a su cuerpo que eligen en el resguardo, porque también esa es otra, que no respetan al que es elegido, a la autoridad, que saben que esa es autoridad. Eso les diría yo. Qué bueno,